Muy grato saludarles, estimados amigos, un nuevo programa de Poniendo las Barbas en Remojo. El día de hoy hemos invitado a una filósofa con estudios en medicina oriental y desarrollo de la conciencia, estudiosa de la política y la espiritualidad. También es una empresaria agrícola, madre y abuela, María Amparo Sotomayor, con quien vamos a conversar de un tema complejo, para muchos un mito, para otros una realidad. Creo que es un tema que debe ser conversado y veamos qué es lo que María Amparo nos puede contar sobre el tema del globalismo, una realidad evidente. Buenas noches, qué grato tenerte aquí. Hola, Rodrigo. Sí, para mí también, por supuesto, creo que es tiempo de que se unan muchas voces, voces que venimos eh, estudiando, que estamos atentos a la realidad de este planeta hermoso en el que vivimos, que es nuestra casa, y que definitivamente tenemos que estar conscientes de lo que está sucediendo en esta temporada. Un gusto estar aquí contigo y con tu audiencia. Más bien es grato para nosotros poder compartir contigo. Tú has sido una estudiosa de estos temas de política, de espiritualidad. Tu profesión inclusive te da para esto. Pero, ¿qué es esto del globalismo? O sea, porque yo soy un defensor de la globalización, libre mercado, interconexión de países, interrelaciones, pero de lo que puedo leer, el globalismo es una cosa y la globalización es otra. Son términos distintos, es lo mismo. ¿Qué nos cuentas al respecto? Explícanos para entender todos y poder hablar el mismo idioma. Claro. No quiero aquí pasar por experta porque realmente hay muchísimas voces que conocen de largo más de lo que yo pueda intercambiar en esta charla. Pero sí tengo algunas ideas precisas como para compartir. Definitivamente, el mercado existe desde siempre. El mercado ha sido nuestra primera forma de intercambio y desde los primeros orígenes de la humanidad, el mercado fue el lugar para poder intercambiar lo poco o lo mucho que se tenía para aquello que hacía falta. De hecho, en el Ecuador tenemos hermosísimas historias porque trabajé en el Museo Arqueológico y fue para mí una maravilla descubrir nuestra prehistoria. Es una de las cosas más lindas que hice en mi juventud junto a Hernán Crespo en el Museo Arqueológico del Banco Central. Y pudimos enseñar a muchísimas personas a salir, digamos, de una serie de mitos que se habían generado y conocer la riqueza cultural de nuestro país, que es gigantesca y es hermosísima. Entonces, en este sentido, por ejemplo, vemos esculturas de la Tolita, hermosas, eh, porque era un centro ceremonial y en ese centro ceremonial se llevaban productos de otras zonas. El cacao, por ejemplo, era una de las piezas de intercambio, o la sal en las zonas andinas, donde era fundamental, o las plumas que servían para rituales. En fin, estos rastros en nuestra cultura, sin irnos a, a los primeros inicios de la agricultura en la humanidad, sino en nuestro propio país, para ser más concretos. Eso ya refleja cómo el mercado era un centro de intercambio y además un centro muy beneficioso para todos, porque si a alguien le sobraba sal, pues a alguien tenía ocas, por ejemplo, para intercambiar. Esto era muy importante, o se podía rituar con la concha spondylus, un símbolo de fertilidad fenomenal, frente, ¿no es cierto?, a productos que no se tenían en la zona costera. Esto es una realidad desde siempre. Entonces, el mercado es algo que es fundamental para la humanidad y nosotros debemos siempre respaldar al mercado. Y mientras el mercado sea más libre y más abierto, pues permite a los individuos con su propia iniciativa, porque esto es muy importante, crear oportunidades para sí mismo, para su familia y, por supuesto, eso va en beneficio de su comunidad. Estoy completamente de acuerdo contigo en cuanto a la libertad de mercado. Entonces, sí, el poder intercambiar
de un país a otro o a múltiples países, es una suerte que tenemos gracias al desarrollo tecnológico del capitalismo, los medios de transporte. En fin, por ejemplo, podremos señalar que para 1870 la mortandad en Francia de los niños era gigantesca y gracias al capitalismo, a la industrialización, pues todos los países fueron saliendo adelante y se transformó, hubieron procesos de creación científica, tecnológica, que nos fueron ayudando a tener una manera de vida de la cual solo debemos estar agradecidos, como por ejemplo abrir la llave de agua y tener agua, cuando esto en no hace tanto tiempo significaba que tenías que ir a buscar agua en alguna fuente, en un pozo, en un río, en fin. Es decir, nosotros tenemos un sistema de vida impresionantemente bueno y para las mujeres, de hecho, ha sido muy importante también el capitalismo porque nos ha traído tiempo libre para poder desarrollar otros aspectos nuestros. Y para el hombre, por supuesto, porque de ser un hombre que básicamente estaba esclavizado al trabajo, hoy tiene y dispone de muchas horas libres. Esta libertad que tenemos entonces en este tiempo es importantísima. Y la globalización, sin duda, mejora las condiciones de mercados porque tenemos mayor posibilidad de oferta y demanda y de hecho con eso vamos a poder encontrar mejores mercados para nuestros productos. En el caso, por ejemplo, del palmito, nosotros que somos un importantísimo exportador de palmito, somos capaces de vender a países como Francia o como Argentina y muchos otros, por supuesto, a los Estados Unidos también enviamos. Y esto ha permitido, y la dinámica del mercado ha permitido que se generen otros productos. Por ejemplo, ahora del palmito se hacen hasta espaguetis de palmito. Y esto es muy lindo porque para toda la gente que quiere no comer ningún tipo de proteína, pues ahí tiene un alimento sano con una cantidad de fibra y que le va a permitir comer y hacerse una serie de platillos deliciosos. En definitiva, la globalización sí es importante para todos. Los sistemas de transporte nos permiten fácil y más de comunicación hoy en día nos permiten tener una interrelación múltiple con el país que necesite de nuestros productos. Entonces, sí, este intercambio, este mercado debe ser sostenido y mientras más libre sea este mercado y menos intervención estatal exista, mayor posibilidad de crecimiento y de productividad podrían tener nuestros países. Te agradezco, creo que el tema de lo que es la globalización nos ha quedado recontra claros. El mercado definitivamente es el que ha marcado la pauta. De hecho, tú has mencionado dos productos interesantes, el cacao, que nace del Ecuador y lo encontramos vestigios en México, que se debatía cuál era su origen hasta hace poco. El mismo cacao que en los archivos de la reina en Inglaterra, justamente consta el cacao de Guayaquil, porque era como la receta para hacer chocolate y ese cacao salía del Ecuador, ahora más como Ecuador, pero el puerto de Guayaquil. O sea, era ya algo primordial. El palmito, más bien de última data, eh, tiene un mercado creciente en el mundo entero y el Ecuador tiene una capacidad productiva maravillosa. Y ahora viene mi pregunta. ¿El globalismo y la globalización son lo mismo? No, para nada. A ver, tú sabes perfectamente cómo las ideologías pesan, ¿sí? Y la persona que trabaja 8, 10 horas al día, 12 horas al día, incluso algunas hasta más, difícilmente tiene tiempo libre para poder educar su mente, para poder transmitir ideas, porque está dedicado desde las 5 de la mañana a preparar la comida para sus familias, ¿no es cierto? En el caso de mujeres trabajadoras, por ejemplo, y los hombres salir prestos a tomar el transporte público, se demora muchas veces en llegar por la congestión de tráfico, es decir, debe contar al menos con 10 o 12 horas. Al regreso a casa llega una persona cansada y difícilmente puede dedicarse al estudio.
Peor todavía en condiciones como nuestros países que tienen pobreza y tienen pobreza nutricional y pobreza en muchos ángulos. Por eso es que nuestros países, por ejemplo, son una maravilla para que cuajen ideologías que quieran decirle a la individualidad, a la familia, que hay una solución y que es una solución que es increíble porque es como el as que sale bajo la manga y que quiere con una ideología igualitaria de golpe dar a la persona que trabaja todas las garantías de tener lo mismo que una persona que está en el primer mundo, como así se dividen las categorías aquellas, de hecho en el caso de desarrollo económico así lo son, y que van a tener las mismas ventajas con una ideología. Entonces estas ideologías que se vienen gestando desde siempre, porque las ideologías forman parte, es decir, ideología entendido como un sistema de ideas, ¿no? Esa es la versión de Gestus de Tracy, que es uno de los que definen ese principio sin darle una connotación. Pero obviamente las ideologías luego se componen en cuerpos dogmáticos y este es uno de los procesos que debemos entender en cuanto a lo que significa el globalismo. ¿Por qué? Porque tenemos una historia que avanza, digamos, yo diría, consecuentemente con la industrialización se generan una serie de problemas, entre esos tenemos la Primera Guerra Mundial, tenemos la Revolución Rusa como hitos de esa primera etapa del siglo pasado. Y tenemos teorías como la del siglo XIX de Carlos Marx, que realiza una obra de 3 tomos del Capital, en donde adjudica desde su primer intento de crear este compendio de ideas y de estudios y de clasificarlos como materialismo dialéctico. En ese sentido, ese es uno de los primeros cuerpos ideológicos más completos para justamente la ideologización que se viene a dar en el siguiente tiempo. Entonces, se parte en esa propuesta de ideas, o más bien dicho, en ese dogmático ensamble, conjunto de ideas que permiten a la persona creer que todo es una relación de lucha de clases. Entonces, este es un hecho muy importante. ¿Por qué? Porque se parte de que el problema del proletario es la burguesía, es decir, es la desigualdad. Estas son ideas que vienen también desde el pensamiento rusoniano y son ideas que se transportan, por ejemplo, en el caso de la Revolución Francesa, y esto de aquí crea una serie de visiones en las cuales el momentum o lo que significaría propiamente esta dimensión ideológica es el proceso de la desigualdad. O sea, el problema es la desigualdad. Cuando eso, si estudias datos y te das cuenta del desarrollo humano, pues el problema no es la desigualdad, el problema es la pobreza, que son dos cosas muy distintas. Entonces, todas estas ideologías usan del tema de la desigualdad y no de la pobreza. Entonces, la pobreza es lo que se debe atacar. Sin embargo, ninguna de estas ideologías ataca la pobreza. Entonces, el remedio de todas esta fuente ideológica, primero marxista, podríamos hablar también de Feuerbach, de Engels, y más adelante esto se conjuga con una serie de teorías que van hacia el posmodernismo, porque todo el proceso de los intelectuales de izquierda es partir de una serie de debates y análisis que van siendo consecuentes con esa primera fuente. Y esa primera fuente nos lleva directamente a la teorética de Gramsci. Entonces pasamos nosotros de la Revolución Rusa, que son las ideas marxistas implementadas por Lenin, donde él antecede a lo económico, lo político. Esa revolución tiene como consecuencia miles de muertos, o sea, no estamos hablando de menos de 20 millones de muertos, es decir, el proceso de imposición de una ideología crea muerte y desolación.
Entonces, las ideologías no pueden ser impuestas porque si no generan, como el caso también de China, muerte y desolación, hambre, porque se destruyen las fuentes originarias del sistema natural de vida, de organización de las distintas comunidades de un país o de una región. Esto es muy importante para los temas que se tienen que tratar sobre otros puntos. Es decir, la gente se organiza naturalmente, es decir, en una zona se tiene vacas, pues se produce leche y con la leche se hace cuajada, se hace queso y en otros lugares se puede hacer yogur o se puede hacer quesos sofisticadísimos al estilo de los suizos. Es decir, todo depende o de los franceses, que son impresionantes, puedes encontrar no sé cuántas miles de variantes de la misma leche, según el estado en el que se encuentra. Entonces, estas potencialidades humanas han sido desarrolladas a través de los centenios con la habilidad, la imaginación, la búsqueda de mayores sabores, gustos o soluciones económicas a su propia vida. Esto de aquí es lo que se concibe naturalmente como una evolución de la humanidad, mientras que las ideologías quieren imponer ideas a rajatabla. Esta imposición de ideas es la que nosotros observamos, como digo, desde la Revolución Rusa, donde vemos después de 70 años el fracaso de esa imposición. Porque finalmente, después de 70 años, Gorbachev termina diciendo, bueno, hasta aquí llegamos, porque simplemente su economía no funcionó. No importa cuántos planes, cuántos se organizaron, simplemente no funcionó. Fue un fracaso. Entonces, los fracasos deberían ser una lección para la humanidad, pero no sé por qué extraña razón los seres humanos no quieren aprender de sus errores. Siempre necesitan volver a experimentar. Y estas ideologías que son fáciles, porque a una persona pobre tú que le dices, mira, yo tengo una respuesta para ti, yo me das a mí el poder y yo a ti te doy lo que tú necesitas. Pucha, qué lindo. Entonces te doy bonos, te voy a entregar todo lo que es de los ricos, ¿no es cierto? Entonces, por ejemplo, aquí una ideología impresionante fue aquella del correísmo, donde clasificó a la gente muy fácilmente, ¿no es cierto? La patria de todos y los pelucones. Es decir, había una separación brutal. ¿Para qué? Para que se incite la fácil solución a algo que no es solución, es decir, es un artificio ideológico que usan estas ideologías para darle una solución simple a una persona que obviamente no sabe cómo resolver fácilmente sus problemas materiales, que es lo primero que una persona necesita. Entonces, estas ideologías que vienen hoy día ya en paquete, además son distribuidas con una facilidad enorme porque tenemos tecnologías como esta que estamos usando, que nos permite inmediatamente llegar a un público. Y lo mismo sucede con las redes sociales y con, no la imprenta de Gutenberg, que a la final era de todas maneras una élite intelectual la que leía libros, ¿no es cierto? Sino que ahora esto es masivo. Y esto se presta entonces para la distribución de ideas, sí, también, pero para la deformación de la mente humana y la manipulación de la mente humana. Entonces, aquí es donde, retomando el tema de las ideologías, regresamos entonces a este proceso de la Revolución Rusa y nos reencontramos con que las revoluciones en un momento dado dejaron de ser atractivas para las masas proletarias, que es lo que Marx había definido como las masas dispuestas a transformar y tomarse el poder. Y darle al Estado la potestad, ¿no es cierto?, de ser el centro de productividad y no una otra clase como la burguesa. Entonces, esto de aquí regresa fácilmente a una conclusión donde el famoso proletariado en Europa empiezan a generarse otro tipo de trabajos, la industrialización se transforma, el capitalismo, Norteamérica, los Estados Unidos como un centro de desarrollo económico que le permite al obrero, por ejemplo, aspirar perfectamente a tener su casa. Y si quiere, hasta quiere tener una casa con piscina, pues lo puede lograr. Entonces, el sujeto histórico ya deja de ser el proletario.
Estoy yendo muy rápido, pero no tengo otra oportunidad, pero Vale, vamos a está ir más o bien, menos así. es perfecto. Y entonces en ese momento lo que vemos es que al no ser, porque Marx definitivamente iba por la revolución armada, entonces había que crear revoluciones sangrientas donde destruíamos a una clase, imponíamos la supuesta filosofía de la otra clase. Como les repito, no era esa clase la que había creado esa ideología, sino un señor como Marx que, entre otras cosas, dejó morir a sus hijos, uno de ellos muy joven, que murió literalmente de frío, porque le mandaba sin zapatos, porque usaba todos los recursos. Él vivió de la economía de su mujer y se apoyó en amigos cercanos para supuestamente escribir esta gran obra. Pero yo creo que la primera gran obra de cualquier hombre es primero ocuparse del bienestar de su familia. Pero bueno, pasando de este lugar trágico donde vemos el uso de una ideología donde incita a las armas y a la revolución rusa como un ejemplo de eso, después vamos a ver también la revolución de Mao, que efectivamente causa otra impresionante cantidad de muertos, porque se calcula que en esta doctrina comunista son aproximadamente 100 millones de muertos, ¿no? Entonces esas cosas hay que pensarlas y hay que agregarlas a nuestro banco de ideas, no solamente vamos a pensar sobre la igualdad, ¿no es cierto? Pensemos en todas las consecuencias de la imposición de las ideologías. Como esto llega a un punto entre las dos guerras, entonces Gramsci, que era un pensador italiano, piensa que, visto que el sujeto histórico no es el mismo y visto que la revolución no puede darse armada ya, la mejor manera de romper con esta situación de las cosas y llegar a la transformación social es a través de la apropiación de la educación y de la cultura. Esto de aquí vamos con la escuela posmodernista y llegamos, por ejemplo, a un pensador como Marcuse, que viaja a los Estados Unidos alrededor de 1960 y pasa a dar clases en las universidades californianas norteamericanas. Desde aquí es donde surge toda esta incorporación de la ideología marxista. Esto estamos hablando ya de 80 años, ¿no es cierto? Desde 1960 son que fue dando sus frutos. Y la intelectualidad norteamericana, sobre todo de las élites educadas en las escuelas Ivy League y educadas en todas estas universidades de prestigio, han recibido información marxista desde y posmoderna, ¿no? Durante todos estos años. Esto dio como fruto el que se transforme una manera de ser y de vivir norteamericana que se basaba en una constitución generada justamente para darle al individuo, a we the people, nosotros la gente, el poder sobre la gente, no sobre el Estado ni los que gobiernan, sino la gente. Esa constitución que respeta la propiedad y la libertad y el derecho individual, ¿no es cierto?, a la búsqueda de felicidad. Esa importantísima manera de pensar que llevó a ese país a constituirse en una de las democracias más sólidas del mundo y a desarrollar uno de los mercados más importantes y de generadores de riqueza, de ideas, de nuevas tecnologías. En fin, todo esto se va poco a poco minando y convirtiéndose a esta ideología que más adelante, habiendo perdido su proletario como sujeto histórico, convierte a las minorías en los sujetos históricos. Entonces empiezan a generar las ideologías woke, que es lo que estamos ahorita enfrentando. Es decir, los movimientos gay, que hoy en día se clasifican en LGBTQ y un sinnúmero de letras, porque en la ONU están inscritos más de 100 géneros. Así de impresionante es. Y la situación de la mujer, una lucha que la mujer venía llevando a cabo desde las sufragistas, pero que siempre fue interceptada o de alguna manera conectada, yo pienso, con una manipulación ideológica, porque si bien la mujer
va incrementando su posición en la sociedad, no solamente como dadora de vida, sino también y cuidadora de vida, sino también como participante en la transformación de la vida social en un aspecto público y político. No me voy a detener ahí porque sería una larga historia hablar sobre el feminismo, pero sí podemos ver cómo eso llega al punto de ahora donde se transforma en una ideología que tergiversa completamente porque le convierte entonces a la mujer en, otra vez, en la lucha contra el hombre. O sea, es decir, el enemigo, ¿quién es? Es el hombre. Esto es otra de las cosas que se logra con esta ideología. No es el avance de la libertad de la mujer y la posibilidad de ella simplemente desarrollarse con su libre albedrío, sino el que el hombre es su enemigo. Es decir, todos aquellos que no estamos en estos grupos somos los enemigos. Entonces, esta es una de las reglas de estas ideologías woke. El otro es un enemigo. Por eso les clasifican a las personas que no son de esa ideología, no solo como enemigos, sino directamente como nazis, ¿no es cierto? Esta es una de las cosas brutales. ¿Por qué? Porque si hay algo que generalmente toda persona sabe en toda la ignorancia que pueda tener, es que hubieron nazis en Alemania que exterminaron a 6 millones de judíos. Mucho más allá de eso no saben. Por ejemplo, no saben que el nazismo es una ideología socialista. Ahí. Pero obviamente de fuente nacionalista. Y sin embargo, los mismos socialistas acusan a todos los que no piensan como ellos de nazis. Entonces, Pero, se usan estos epítetos para menospreciar a la diferencia. pero tú tienes aquí algo que de lo que estoy viendo ya, en todas las líneas, si queremos verlo, todas acuden al final del día al papá Estado para que el papá Estado sea el que regule todo, sea el que imponga todo, y perdón que lo ponga en esos términos, pero es una imposición, o sea, en eso podemos ver todas estas tendencias que todos los estados para sentirse al día, para estar en el momento, para estar populares, están siendo partícipes, indistinto que sea ya una derecha o una izquierda, conceptualizándola dentro de una línea tradicional. Ahorita el estatismo, estaríamos leyendo un estatismo, y perdón que lo ponga en estos términos, tal vez si estoy equivocado me corriges, un estatismo versus libertad Totalmente. en donde sea de derecha o de izquierda o de lo que sea. O sea, ya es el Estado controlador de todo, como en algún momento Orwell lo planteó en 1984 en su libro, escrito en el 48, por cierto, pero lo planteó así como el Estado que controla todo. Borramos la historia, uniformizamos a todos. O sea, eso no es una sociedad, eso ya es regresar a lo más palpable de la historia, verlo en la comunista China de Mao. O sea, que es el Exacto. extremo comunismo, el extremo del comunismo a nivel mundial que se ha vivido. Así es. Sí, totalmente. O sea, lo que dices es muy importante porque el problema, y Foucault, por ejemplo, lo trata, ¿no? Pero no quiero expandirme ni hacer de esta charla algo muy de corte intelectual, sino entender que es la reflexión sobre el poder, ¿no es cierto? Entonces, el poder eh, es una necesidad humana. Sí, bueno, siempre ha existido poder, pero de hecho, creo que una de las partes más importantes es justamente tener el poder personal de decisión, que me parece que es apropiarse de la propia manera de ser y de pensar y vivir coherentemente con las ideas que uno tiene. Sin embargo, este proceso en el que estaba yo describiendo justamente conlleva a la mayor control estatal, porque le entregamos como individuos al Estado la decisión sobre nuestras propias, sobre todas las decisiones importantes sobre nuestra vida social. Es decir, el Estado pasa a ser esta entidad que pues define y decide por sobre todos nosotros. Y es esta ideología justamente
que parte, ya vemos desde la fuente que viene, parte justamente de darle al Estado todos estos atributos que en realidad deben ser del individuo, de la comunidad, de la gente que vive naturalmente su vida o vive su vida cotidianamente. En cambio, el Estado pasa a ser el Estado controlador. Los globalistas, y ahora sí vamos un poquito más en materia, parten de este fenómeno que, como ellos han sido privilegiados en recibir estudios, por ejemplo, tenemos a Charles Schwab, que fue discípulo de Kissinger. Y una de las temas bien interesantes de este World Economic Forum, que es el Foro Mundial Económico, que lo forma Schwab, parte justamente de ideas, podemos ir anteriores, pero pasemos más o menos anteriores a los años 70. Schwab fue discípulo de Kissinger y ya se proyecta desde ahí establecer un think tanks, centros de pensamiento, de desarrollo de pensamiento, que se encaminen a, en este primeramente la intención fue de Kissinger el cómo resolver el problema chino. Una de las ideas de Kissinger era justamente que el maoísmo tenía un control brutal y eran millares de millares y cómo deshacerse de este gran problema del comunismo chino. Porque a la final, si bien la Guerra Fría tenía su frente con los rusos, el Estado soviético, el frente chino era de gran preocupación para los norteamericanos. Entonces, Kissinger piensa que la mejor manera de transformar esa sociedad es a través del capitalismo. De hecho, tú puedes encontrar información sobre Bill Gates, uno de estos tecnócratas, creadores de, más que el creador, el gran impulsador de un mercado de las tecnologías nuevas, le mandan a China para que él asesore al gobierno chino. Y empezamos con esta impresionante distribución de talento hacia China, con el afán de que China se desarrolle hacia el capitalismo. Esto además conlleva que, mientras tanto, los estados libres europeos y norteamericanos van creando una serie de reglamentaciones, no tanto los norteamericanos, pero en general los estados europeos, reglamentaciones para los obreros, para la producción, o sea, cada vez más estatizados, cada vez con mayores trabas al mercado libre del que estamos hablando. Entonces, por ejemplo, para un empresario alemán, ir a producir o de cualquier lugar o norteamericano, producir en China, resultaba mucho mejor porque básicamente los chinos tenían una población dirigida por un partido central unificado que además disponía qué deben hacer los individuos y a qué se deben dedicar, es decir, prácticamente esclavos. Mientras que los obreros y trabajadores del primer mundo, pues estaban ganando beneficios, una serie de ventajas sobre horas extras, una serie de posiciones estatales también que beneficiaban particularmente a esos sectores, pero que para el empresario ir y poner su industria en China solo traía ventajas, ¿no? Qué maravilla, tiene una serie de esclavitos chinos haciéndole todo su montaje para su empresa. Entonces, por eso esta conversación no tiene que ver en defensa del empresario en sí mismo, sino del mercado, ¿no es cierto? Porque el mercantilismo puede darse y puede darse todo, el ser humano no es que es naturalmente una maravilla ni naturalmente malo, no, somos una conjunción de un sinnúmero de emociones, sentimientos y habilidades y tipos de inteligencia también, ¿no es cierto? Entonces, aparte de la racionalidad, también tenemos una serie de emociones y si es que el ser humano sería únicamente bueno, pues sería el mundo rusoniano, ¿no es cierto?, donde todo es un paraíso, pero resulta ser que no, y por eso existe la ley a la cual llegamos como estados libres a crear importantes pensadores, por ejemplo, británicos, y que piensa justamente en el tema de la libertad y en el tema de la ley como que
es el centro donde la vida social se resuelve. Es decir, sí, todos somos iguales ante la ley, pero no somos iguales. De hecho, los hijos en nuestra propia familia, cada uno es distinto y esa es la dicha de que cada uno es distinto, no solo físicamente, sino que cada uno tiene sus propios atributos. Sin embargo, esta ideología quiere hacer de todos algo igual. ¿Por qué? Porque los tecnócratas, además, como viajan en números, ¿no? Y toda esta gente que produce información a través del computador, que es el lenguaje binario. Este lenguaje binario es el que resuelve el lenguaje de la computadora. Entonces, todo está dado en polarización. Bien, mal, ¿no es cierto? Es la manera en que desde el mundo griego se inicia a pensar. Es decir, ya Parménides y Heráclitas son los primeros que piensan en esto, y es decir, la primera forma de aprendizaje es esta de separar entre bueno y malo, día y noche, etcétera. Pero este es el lenguaje de la computadora, pero no es el único lenguaje que existe, sino que es el lenguaje que nos supedita a esta polarización absurda a la cual nos están llevando, porque las redes sociales y los sistemas lingüísticos de las computadoras nos programan, porque están hechos de esa manera, para dirigir las ideas a tal o cual región. Entonces, básicamente, creo que lo que importa de toda esta de este globalismo es ver que es un conducto ideológico para la imposición de ideas que nos van conduciendo a estados totalitarios. Eso es. Pero me queda una duda. El yin y el yang, que tienen 5.000 años, porque de hecho podemos decir lo que queramos de lo que son las teorías filosóficas occidentales, pero las orientales nos llevan al menos el doble de tiempo, 2, 3.000 años en Occidente y 5.000 estables en Oriente. El yin y el yang es blanco y negro, pero es de blanco y negro no opuestos, sino más bien son los opuestos complementarios, y eso creo que es importante siempre considerarlo. Y de hecho, el símbolo completo del yin y el yang son como las dos hojas, pero tenían el color opuesto dentro del mismo. Entonces, como que reconocen las diferencias, pero las diferencias también con complementos, y el uno es parte del otro y tiene un elemento del otro en sí mismo. O sea, yo creo que eso es aquí, tal vez es muy, muy, muy filosófico, tal vez lo que leo, pero es un poco así. El tiempo siempre es un enemigo que no perdona. ¿Cómo ves tú la situación actual ante este globalismo ideológico estatista, si podemos ponerlo en términos mucho más castizos? ¿Qué debemos hacer? ¿Es algo que debemos combatir? ¿Es algo que debemos contrarrestar? Son dos términos distintos. O mucha gente estará pensando que es algo que es parte de la, entre comillas, de evolución. Y lo digo en esos términos porque tengo mi posición personal también. O sea, es un espacio de opinión donde yo también tengo la mía. Por supuesto. Eh, bueno, es siempre importante encontrar la manera de sintetizar las ideas y es tanto el material que tenemos que podemos hablar a largo para poder entender mejor todo este proceso. Pero frente ya a algo que se está dando, porque esta imposición es real, no es que se va a dar algún día y debemos preocuparnos. La Agenda 2030 es una agenda del 2015 que justamente parte desde 1987 de una parlamentaria nórdica que se parten de esta interpretación malthusiana, por cierto, donde ella define, para sintetizar, porque son muchos los que piensan, ¿no? En este sentido malthusiano, es decir, que somos demasiados en el planeta, ¿no? Y con esta idea se parte de esta idea malthusiana de que es necesario reducir la población mundial. Y esto es una de las claves para entender lo que es el globalismo, que parte justamente de esta idea que somos demasiados. Entonces, todo lo que se tenga que hacer para disminuir a la humanidad, pues vamos, hagámoslo, ¿no? Entonces, con esta visión, la Agenda 2030, si tú la lees, ¿quién no puede estar de acuerdo con que vamos hacia un mundo donde se desarrolle, ¿no es cierto?
con respeto a la naturaleza, que el ser humano deje de sufrir la desnutrición, que se cuide el medio ambiente, en fin, son todas ideas muy bonitas, pero el hecho es que en esa agenda que todos los gobiernos ya la van cumpliendo, están implícitas todas estas otras ideas, ¿no? Que además no resuelven para nada los problemas, es un ideario en el cual los gobiernos se tienen que ir sometiendo porque además los centros como económicos de dispensación de créditos se ubican dentro de esta misma visión ideológica y las Naciones Unidas pasa a ser un brazo, al igual que la Organización Mundial de la Salud, un brazo de esta visión de los globalistas de llevarnos a un solo mundo controlado y dispuesto hacia un lado. Los partidos de izquierda, que ya vemos que parte todo esto de las ideologías de izquierda, porque es una fácil ideología de manipular en la gente. Es una fácil ideología de crear una respuesta sin mayor estudio y sin mayor necesidad de bases de razonamiento. Entonces, con esta visión de esta Agenda 2030 ya se va imponiendo en todos los países. Entonces, las ideas claves están en el famoso cambio climático y las nuevas tecnologías verdes, que si tú analizas bien, de verdes no tienen mucho nada, porque entre otras cosas, por ejemplo, cuando se deshacen de los paneles solares, van y tiran en el tercer mundo, entonces van a África, ¿no es cierto?, a llenar todas sus basuras y ya, pues, y que allá se siga viviendo bien. De la misma manera, estas élites oligárquicas y controladoras también les facilita tener una serie de personas que si quieren pueden tener el salario básico general, ¿no es cierto? De esta manera no se necesita ninguna otra cosa porque ellos ya están inventándose robots y todo va a ser implementado con la tecnología. Es un sistema a la final, no es para nada necesariamente evolutivo ni progreso. O sea, es aquí donde debemos cuestionar esta noción de progreso. No siempre se progresa. Es importante conservar lo bueno. O sea, deshacer y romper a la familia no es un progreso, es simplemente aceptar que sí, existen otras formas de familia, sí, pero no destruyamos a la familia. Es decir, la mujer es clave para la educación de sus hijos, ella debe estar en el centro como aquella dadora no solamente de cuidados, sino de padre también, de valores. Entonces, en fin, es mucho lo que tenemos que abordar todavía para poder ir hacia una respuesta y no sé si de alguna manera he podido responder a tu pregunta. Creo que sí. Obviamente esto, me comprometo a que no sea la última vez. Creo que este es un tema que va a tener que tener una segunda parte, porque hay mucho de lo que se está viendo hoy en día que creo que tenemos que analizarlo como sociedad dentro del marco de la libertad, dentro del marco del respeto. Curiosamente, la imposición de temas va en contravía a lo que es el respeto a las decisiones individuales. Y creo que ese aspecto esa palabrita de respeto es algo que nos estamos olvidando. O sea, yo me he topado muchas veces con minorías que tienen la autoridad para insultar como da la gana y exigen respeto. Entonces, lo que no entiendo es cómo exiges algo que no estás dispuesto a dar. Correcto, Entonces, muy bien. son temas que a mí no me cuadran y por eso creo que era importante tener esta primera conversación y así lo mencionó a todos quienes nos siguen a través de las redes. María Amparo, yo te agradezco muchísimo tu tiempo. Esto de aquí estará saliendo, esto sale inicialmente los martes, queda colgado en las redes, estará siendo replicado en otras redes sociales también en la misma semana. Y sigamos discutiendo, comenten. De ser el caso a quienes nos siguen a través de las redes, critiquen. Mantengamos el respeto dentro de las críticas, pero critiquen. Veamos qué está pasando y siempre tratemos de ver un paso más allá de lo que de lo que es evidente, porque muchas veces atrás de lo evidente hay otros temas que son los ocultos, que son los que nos dan sorpresas. Cuando hablamos de los contratos, la letra chiquita, por ejemplo. María Amparo, muchísimas gracias. No sé si tienes algún mensaje adicional para nuestros seguidores. Sí, a ti muchas gracias, Rodrigo. Yo simplemente quisiera terminar con una frase que se deriva
de Antonio Escotado, el gran filósofo español de la talla de, sin duda, de pensadores como Kant o Hegel. Y Antonio Escotado, para contrarrestar justamente los 3 volúmenes del Capital de Marx, él crea los 3 volúmenes de los enemigos del comercio, donde queda para siempre roto el mito de todos los postulados marcianos. Entonces, es importante recordar que existe, como él lo dice, no existe conocimiento sin libertad. Es decir, la libertad está al centro de todo, está al centro de nuestra vida misma, porque solamente escogiendo libremente y responsablemente podemos ser libres y dejar a nuestras generaciones futuras un mundo con mayor libertad, no bajo el control de un grupo de personas que sostengan o el conocimiento o la economía o el poder. Eso nada más, un saludo grande a todos. Muchísimas gracias y con esta frase nos quedamos, no existe conocimiento sin libertad. María Amparo, un fuerte abrazo y te agradezco infinito. Y a Para ustedes, mí. estimados seguidores, estaremos viéndonos en un próximo encuentro de Poniendo las Barbas en Remojo la semana que viene. Un fuerte abrazo.